Y vamos a las Escrituras, a Éxodo capítulo 3, para continuar en estos puntos. Todos nosotros somos llamados a tener un llamado de influencia sobre la vida de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a influenciar a otros. Amén. Y son puntos que tú y yo podemos recalcar y ver por medio de las Escrituras. Principios que todos nosotros somos llamados a ejercer como líderes, no simplemente en un sentido ministerial dentro de la iglesia, sino en un sentido también, como tú y yo podemos entenderlo, nuestra esfera de responsabilidad viene siendo aquello que es nuestra casa, que es nuestra familia, que es nuestro hogar. Y para ello, para poder llevar a cabo ese liderazgo y poder dejar un buen legado a la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros, que en este caso son tus hijos o nuestros hijos, podríamos entenderlo de esta manera, somos llamados a influenciar la vida de ellos. ¿Cuántos llamados? Todos nosotros, bien o mal, queramos o no, en nuestras vidas vamos a influenciar o de buena manera o de mala manera. ¿Cuántos entendemos eso? Pero de que influenciamos a alguien, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y somos llamados a dejar un buen legado para aquellos que vienen detrás de nosotros, que es la futura generación que viene o que sigue después de nosotros. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Porque tal vez aquellas cosas que tú y yo no alcancemos o que no logremos serán las que nuestros hijos vayan a heredar y serán los logros de ellos. La congregación, el ministerio, no siempre somos eternos todos nosotros, pero quienes heredarán el ministerio serán tus hijos o nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a dar en sus manos para que ellos hereden aquello que tú y yo hemos levantado o aquello que tú y yo hemos emprendido? ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy hablando simplemente en lo ministerial, pero te estoy hablando en la vida personal, de la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos? Y esa es nuestra principal esfera de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y vamos a ver ciertos principios, 5 principios. Y apuntaba yo algunas escrituras que si por el tiempo las voy a tocar, si no te las voy a estar dando para que tú las leas, para que tú las estudies. Pero Éxodo capítulo 3, vamos a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer para poder entender todo el contexto de esta escritura. Éxodo capítulo 3. Y vamos a estar tocando estos puntos de principios para que el Padre pudiera entregar esta gran visión a Moisés. El Padre, entendemos que escuchó el clamor del pueblo de Israel, los liberó, toma a un hombre llamado Moisés, que duró sus primeros 40 años en la casa de Faraón, dentro de la casa de Faraón, quien fue adoptado, criado bajo los ideales de Egipto. Sin embargo, su vida fue marcada por Yahweh. Y vemos que Yahweh tuvo un trato muy especial con la vida de Moisés. Y para que Moisés pudiera ejercer aquello que Yahweh le había llamado, la vida de Moisés tuvo que ser cambiada y tuvo que ser transformada. ¿Cuántos entendemos que para que tú y yo podamos cumplir los planes y los propósitos de Yahweh que Él tiene para nuestras vidas, es necesario que nuestras vidas puedan cambiar y que nuestras vidas puedan ser transformadas? ¿Cuántos entendemos eso? En todo área que tú y yo vayamos a estar, nadie puede tal vez desempeñar un oficio o un lugar si primeramente no ha sido capacitado, no ha sido instruido para que pueda desarrollar o ejercer aquella área. Y muchas veces el Padre, para que tú y yo podamos estar en el lugar que Él nos ha puesto, desea que tú y yo estemos, nuestras vidas tienen que ser tratadas, tienen que ser moldeadas, tienen que ser transformadas para que nuestras vidas puedan ejercer o cumplir el llamado para aquello que el Padre nos ha llamado. ¿Cuántos entendemos? Amén. Y dice versículo 1, dice Éxodo capítulo 3, dice: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Elohim, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza, y vio que ardía esta zarza, pero la zarza no se consumía. Moisés pensó: me volveré a ver esta gran visión, porque no se consume la zarza. Al ver Yahweh que se volvía a mirar,
Elohim lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él contestó: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es un lugar kadosh. Luego añadió: yo soy el Elohim de tu padre, de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo a mirar a Elohim. Entonces Yahweh: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Pues estoy consciente de su aflicción. He descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra, de una tierra extensa y fértil, a la tierra cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora he aquí que he llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la presión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora y te enviaré ante Faraón a fin de que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Elohim: ¿quién soy yo para ir ante el Faraón y sacar a de la tierra de Egipto a la casa de Israel? Pero Elohim respondió: yo estaré contigo, yo te serviré como señal que yo te envíe. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Elohim en este monte. Fíjate la gran revelación que el Padre estaba ya dando a Moisés, y le dice: Moisés, yo te voy a utilizar, yo te voy a enviar, yo estaré contigo, te presentarás al pueblo de Israel y te presentarás, porque yo mismo soy el que te envío, Moisés. Y vemos que Moisés empieza a tener ciertas excusas, y muchas veces nosotros ponemos excusas en nuestras vidas para a veces no cumplir aquello que el Padre nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos entendemos? A veces nuestras excusas, por muy sinceras que pueden ser, al final de cuentas a veces son excusas que tú y yo ponemos. Y Moisés dice: pero ¿quién soy yo para que tú me envíes? Dice: no te preocupes, Moisés, yo estaré contigo y yo te enviaré. Y fíjate lo que continúa diciendo, dice versículo 13. Dice: Moisés dijo a Elohim: he aquí, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: Yahweh, el Elohim de sus madres, me envió a ustedes, a ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Elohim dijo a Moisés: Elie Ashar Elie, que significa yo soy lo que seré. Dice: y añadió: así dirás a los hijos de Israel, me envió a ustedes. Otra vez dijo Moisés: así dijo Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno y este es mi memorial por todas las generaciones. Vemos que su nombre no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su nombre es memorial por toda la eternidad. Dice: ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel y diles: Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y dijo: de cierto los he recordado y he visto cómo les han tratado los egipcios, por lo cual he dicho que yo los sacaré de la esclavitud de Egipto a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos, a una tierra la cual fluye leche y miel. Entonces ellos prestarán atención a tu voz, y tú, dice, y los ancianos de los hijos de Israel se presentarán ante el rey de Egipto para decirle: Yahweh, el Elohim de los hebreos, se nos apareció. Ahora permite que vayamos al desierto 3 días de camino a ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Fíjate, algo muy importante que tú y yo podemos entender. Primeramente Yahweh dice: ves y preséntate ante el pueblo, ante el faraón, y le dirás: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me rinda culto. Y si tú sigues leyendo la historia, nunca Satanás siempre tratará de impedir los planes y los propósitos que Yahweh tiene para nuestras vidas. Los que generalmente desistimos de los planes y de los propósitos que Yahweh tiene para nosotros, generalmente somos nosotros mismos. Cuando Satanás mismo nunca ha desistido de sus planes. Recordemos que Faraón es una imagen de lo que representa Satanás, y Egipto es una imagen de lo que representa el mundo. Por eso la Escritura dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. El pueblo de Israel
tenía que salir de toda esta esclavitud. Tú y yo somos llamados a salir de una esclavitud. Y vemos que el mandato que Yahweh había dado al pueblo de Israel dice: te presentarás al faraón y le dirás: deja ir a mi pueblo, para que mi pueblo rinda adoración y me rinda culto. Y vemos que Faraón rehusó dejar ir libre al pueblo de Israel. Pero si tú miras más, puedes seguir leyendo la historia y eso lo puedes leer más en tu casa. Si tú continúas leyendo, puedes mirar que una de las cosas que Faraón hizo cuando Yahweh empezó a mandar las señales para dejar ir el pueblo de Israel y Moisés se presentaba delante de Faraón, vemos que poco a poco, o aparentemente, Faraón permitió que el pueblo de Israel le rindiera culto. Vemos que por 3 veces trató y dijo: bueno, vayan y rindan culto a tales personas. Dice, bueno, para no hacerte la historia muy larga, dice la historia, dice que Faraón le dijo a Moisés: Moisés, está bien, dejaré que vayan y rindan culto tú y tus hijos, pero las mujeres se quedarán en esta tierra. Simplemente irán ustedes los varones. Si tú y yo vemos, cuando tú y yo dejamos algo en tal lugar en el pasado, ciertamente nuestro corazón estará donde nuestra familia esté o nuestros seres queridos estén. ¿Qué es lo que Faraón estaba diciendo? No importa que vayan y rindan culto, que rindan adoración y que rindan culto, porque al final de cuentas donde estarán sus corazones serán esclavizados en esta tierra donde están sus parientes. ¿Cuántos entendemos eso? El pueblo de Israel salió libre de la tierra de Egipto, mas nunca dejó Egipto o nunca siguió Egipto de sus corazones. Porque constantemente se recordaban de las aflicciones y decían: si Yahweh nos hubiera permitido, mejor hubiéramos morido en la tierra de Egipto. Allá teníamos eso, seguramente ellos querían morir, ¿verdad? Pero es algo que tú y yo podemos entender. Cuando tú y yo nos salimos del sistema de este mundo, y en medio de este mundo en el cual tú y yo vivíamos, o en medio del cual tú y yo estábamos, dejamos parte de nuestra vida en Él, nuestros placeres, nuestros deseos, lo que tú quieras. Al final de cuentas tal vez estaremos rindiendo culto, alabanza y adoración a Elohim, a nuestro Padre, pero nuestro corazón seguirá estando en el mundo, en la tierra de Egipto. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yahweh desea, voltea con la persona que está a tu lado y dile: Yahweh desea hacernos libres y Yahweh nos ha libertado. Amén. No podemos tener ninguna atadura en el mundo. Y cuando te hablo de cualquier cosa. Dice la misma palabra en el libro de Romanos, dice: o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, son esclavos de aquello que obedecen, ya sea para justicia, para la vida, o sea para maldición. Eso lo dice Romanos capítulo 6. Nuestras vidas, si tú y yo disponemos nuestra vida a obedecer, para obedecer a algo, sea lo que sea, si son cosas de este mundo, somos esclavos de aquello que tú y yo nos sometemos. Y quien viene a ser nuestro verdugo, viene a ser el mundo. Amén. Por eso es importante, dice: o no saben que los que ahora viven, dice, ahora viven para Elohim, para aquel que pagó el precio por sus vidas, por sus pecados, y si vivimos, vivimos para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Dice Corintios. Dice: por tanto, todos los que tengan vida. ¿Cuántos tenemos vida? ¿Y cuántos hemos sido rescatados por Él? Dice la Escritura: viven o deben de vivir para aquel que pagó por el precio de sus pecados, dice Corintios. Y si vivimos para Él, vivimos. Si Elohim nos rescató del medio de este mundo de pecado en el cual tú y yo vivimos, a quien ahora tú y yo debemos de servir es al Padre. Amén. Y esclavos de quién somos, de Él. ¿Y sabes qué es un esclavo? Y te estoy hablando no en un esclavo de opresión, pero un esclavo en sí no tiene una voluntad. Lo que el amo dice, el siervo hace. Y si el Padre ha mandado que tú y yo hagamos, por más que nuestra voluntad y que nuestro deseo sea el hacer otras cosas,
es primero lo que tú deseas, Padre, sobre mi vida. Es aquello que tú mandaste, que tú dijiste que yo hiciera, eso haré. Amén. Y dice, vamos a continuar, dice, Moisés dijo a Elohim, aquí cuando vaya a los hijos de Israel y les diga Yahweh el Elohim de sus padres, vamos a versículo 17, dice, por lo cual he dicho que yo los sacaré de la esclavitud de la tierra de Egipto de los cananeos. Versículo 18, entonces ellos prestarán atención a tu voz. Fíjate lo que Moisés, lo que Yahweh está diciendo a Moisés. Moisés, quien hará las cosas, no vas a ser tú. Yo estaré contigo y cuando tú hables, yo haré que ellos presten atención a lo que tú hablas. ¿Quién es el que nos da favor en medio de todas las cosas? Él. Muchas veces peleamos las cosas, pero quien nos da favor en medio de todo es Él. Dice la Escritura en el libro de los Salmos que Él es el que nos rodea de sus favores. ¿Qué es un favor? Es tal vez algo que tú y yo no merecemos, pero es algo que Yahweh nos da. Que cuando tú puedes estar alrededor de la gente y vas con tu jefe, con tu empleado y dices, ay, es que esta persona es así, y tú vas y te presentas delante de él y dice, ¿y dijo lo que tú hiciste? ¿Cumplió tu petición? Sí. ¿Pero por qué? Pues si este es así. Sí, pero es él quien te da el favor en medio de los hombres. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es el favor de Yahweh sobre tu vida, no eres tú. Que cuando estás en medio de diferentes circunstancias, la gente se preocupa tanto y a veces quisiera resolver, no quiero decir resolver los problemas, pero dices, ¿y de dónde salió tanto amor? Es Él. Es Él que nos rodea de sus favores en todo tiempo. Y dice, versículo siguiente dice, pero versículo 18 dice, entonces ellos prestarán atención a tu voz y tú a los ancianos de los hijos de Israel se presentarán ante el rey de Egipto para decirle, Yahweh el Elohim de los hebreos se nos apareció. Ahora permite que vayamos al desierto 3 días de camino a ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Pero yo sé que si no es por la fuerza, el rey de Egipto no los permitirá ir. Así que extenderé mi mano para herir a los egipcios con todos los prodigios que yo realizaré entre ellos. Y después les permitirá. También daré favor al pueblo a los ojos de los egipcios. Fíjate lo que Yahweh está diciendo. ¿Quién es el que les va a dar favor? Yo. No está diciendo Yahweh, no es por lo carismático, por lo bueno que tú seas. Quien va a darles favor a este pueblo, a los hijos de Israel, seré yo. ¿Cuántos entendemos? Él es el que nos da su favor. No es que seamos tan chulos, tan hermosos, tan lindos, ¿verdad? Tan carismáticos y que digamos, sabes que tenemos esa gracia y que yo hallé favor delante de la persona porque soy así. No, es Él que nos da de su favor delante de los hombres. Él es el que nos rodea de sus favores. A veces ni hablamos y Él es el que nos da su favor. Muchas cosas que tú y yo podemos ver. Que cuando tú vas y haces y la gente encuentras el favor del Padre en medio de todas las circunstancias. Y puedo dar muchos testimonios, pero es parte de la predicación. Pero vamos a seguir. Dice, también daré favor al pueblo a los ojos de los egipcios y acontecerá que no se irán con las manos vacías cuando partan. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de oro, objetos de plata, ropa para vestir de los hijos de las hijas. Dice, así despojarán a los egipcios. Si lo iban a hacer ahorita, no les iban a dar nada. Pero dice, cuando yo disponga, yo les daré favor y encontrarán favor que simplemente pedirán y aquello que pidan se los darán. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición en este día? Del medio del Padre. Dice, versículo 4, capítulo 4. Dice, respondió Moisés y dijo, he aquí que no me creerán. Otra vez constantemente Moisés, ¿verdad? Ya habíamos visto, ya había dicho Yahweh, todo esto haré.
Y le da todo el panorama, todo lo que iba a suceder. Y yo haré prodigios y tú te presentarás y Faraón los dejará ir y les daré todo eso. Y Moisés nuevamente vuelve a decir. Respondió Moisés y dijo, he aquí que no me creerán ni prestarán atención a mi voz, pues dirán, Yahweh no se me apareció. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Padre nos ayude a poder entender a la primera y en todas las circunstancias. Dice, Yahweh le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Él respondió, una vara. Luego le dijo a él, arrójala al suelo. Y él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés, fíjate, a pesar de que no creía, Yahweh le dice, bueno, voy a tener que hacer algo más contigo, Moisés. Arroja la vara que tienes. Y al arrojarla se convirtió en serpiente. ¿Qué es lo que hizo? Moisés huía de ella. A veces nos cuesta creer en las cosas que Yahweh hace, ¿verdad? Dice, luego dijo, arrójala al suelo. Y él arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano y sujétala por la cola. Y extiéndala sobre tu mano, le dice. Y la sujetó y se volvió nuevamente una vara en su mano. Esto es para que crean que se apareció Yahweh, el Elohim de tus padres, de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh añadió diciendo, mete la mano en tu seno. Entonces él metió la mano en su seno para sacarla. He aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Luego le dijo Yahweh, mete la mano otra vez en tu seno. Y la metió nuevamente en su seno, y al sacarla estaba sana. Dice, había vuelto a ser como el resto de su carne. Pero si no creen ni prestan atención al mensaje de la primera señal, creerán al mensaje de la siguiente señal. Pero si no creen estas dos señales, ni prestan atención a tu voz, tomarás de las aguas del río, de las derramarás en tierra seca, y el agua que hayas tomado en el río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Luego Moisés dijo a Yahweh, dice, por favor, oh mi Elohim, oh mi Adón, yo jamás he sido un hombre elocuente. Nuevamente, a pesar de todo ello, Moisés le vuelve a decir y vuelve a tener otra excusa. Ya van tres. Dice, no soy hombre elocuente, no soy hombre bueno para hablar. Dice, no soy hombre ni ayer, ni antes, ni siquiera en este momento en que tú hablas con tu siervo, pues mi forma de hablar es insegura. Y si soy soy torpe de lengua. Dice, aparte de que soy inseguro, soy torpe de lengua. Fíjate qué interesante. Cuando Yahweh nos quiere usar, nos va a usar tal y cual tú y yo somos. Amén. Si Yahweh nos desea usar, nos va a usar así como somos. Que al final de cuentas quien nos va a preparar y nos va a capacitar es Él. Dice, soy torpe de lengua, dice. Entonces Yahweh le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre, Moisés? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que puede ver, al invidente. Dice, yo soy Yahweh. En otras palabras, Yahweh le está diciendo, si yo te estoy mandando, Moisés, no tienes que preocuparte. Yo soy el que voy a hacer a través de tu vida. Y yo haré que te presten atención a tus palabras. Y dice, ve pues ahora que yo estaré contigo. Dice, ve pues que yo estaré con tu boca para enseñarte lo que habrás de decir. Amén. Dejemos que Yahweh sea el que hable a través de nosotros. No pongamos a veces palabras que Yahweh no ha dicho. Amén. Qué interesante. A veces decimos Yahweh dijo, ¿verdad? Cuando Yahweh. Por eso hay que tener mucho temor con lo que hablamos y con lo que decimos. Amén. Dice, pero Moisés le dijo, oh Adón mío, te ruego que me envíes el mensaje por medio de aquel que hayas de enviar. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés y le dijo, dice, he allí tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él es elocuente. Además, he aquí que él ha salido a tu encuentro y se alegrará su corazón cuando te vea. Tú hablarás con él y transmitirás mi mensaje y yo estaré en tu boca.
y con su boca para enseñarles todo lo que hablarán. Él hablará en lugar tuyo al pueblo y te servirá de intérprete y tú estarás por él por Elohim. Toma esta vara en tus manos para que hagas con ella estas señales. Fíjate lo interesante. Yahweh le está mandando, ves y preséntate a tu hermano Aarón, que yo estaré contigo y yo les enseñaré qué es aquello que tienen que hablar. Versículo siguiente dice: Moisés se volvió y se fue a donde estaba su suegro Jetro y le dijo: permíteme regresar para ir a mis hermanos en Egipto, a fin de que yo vea aún. Entonces dijo Jetro a Moisés: ve en paz. Luego Yahweh dijo a Moisés: el Madián, ve y regresa a Egipto, que ya han muerto los procuraban darte muerte. Tomó entonces Moisés a su esposa y a sus hijos, dice, y un manto, dice, y los montó en un asno y regresó a rumbo a Egipto. También tomó Moisés la vara de Elohim en su mano. Luego dijo Yahweh a Moisés: cuando tú estés de regreso a Egipto, considera todos estos portentosos que yo he hecho por medio de ti, para que los presentes al faraón. Dice, pero yo endureceré su corazón, dice, para que dejen ir al pueblo. Entonces di al faraón: así dice Yahweh, el Elohim, dice, de mi primogénito. Yo he hablado, dice, para que dejes ir a mi hijo, a fin de que rinda culto, pero rehusas ir a mi hijo. He aquí que yo daré muerte a los primogénitos. Mientras Moisés iba camino a una posada, Yahweh le salió a su encuentro. Fíjate, versículo 24. Dice, mientras Moisés iba de camino a una posada, Yahweh salió a su encuentro queriendo dar muerte a Moisés. ¿Cómo está esto? Primero Yahweh le dice a Moisés: yo estaré contigo, tú hablarás, yo te daré favor, yo te daré favor delante de las personas, tú harás a través de mi vida, yo soy el que te usaré, Moisés. Y en otras palabras, Yahweh levanta a Moisés hasta acá y le dice: no te preocupes, Moisés, yo estoy contigo. Y en el camino de regreso, cuando iba para la tierra de Egipto, dice que Yahweh lo quiso matar. ¿Cómo? Primero lo levanta. Podríamos decir, así decimos, ¿verdad? A veces levantamos a la gente y a las personas y luego las dejamos caer. Y tú dices: ¿por qué Yahweh permitió esto con Moisés? Y esto es muy interesante que tú y yo pongamos mucha atención. ¿Qué le pasó primeramente? Lo llama y ahora lo quiere dar muerte a Moisés. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Elohim, ¿cuántos sabemos que Elohim o Yahweh es un Elohim de orden, de rectitud y de justicia? Amén. ¿Quién sabe que no podemos manipular ni darnos tanto autoestima que podemos pensar que le estoy haciendo un favor a Yahweh? Amén. No podemos tener o pensar que somos tan autosuficientes, tan autotodo, y que con mi vida le estoy haciendo un favor al Padre, de un favor de servirle. Nunca, voltea con la persona que está a tu lado y dile: nunca podemos brincar la tabla que Yahweh ha puesto enfrente nuestro. Amén. Nunca podemos brincar las cosas que tenemos que hacer. Lo que se tiene que hacer, tiene que hacerse. Pero nunca podemos brincar los procesos y las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Y por qué tú preguntas? ¿Por qué Yahweh le dice? ¿Por qué Yahweh dice que salió al encuentro y quería matarle? Cuando Yahweh dice: haz esto, haz lo otro, cuando tienes un llamado o cuando entiendes el llamado que está sobre tu vida, o que Él te quiere usar o que Él nos quiere usar en lugar de esto, para cualquier cosa, nunca podemos engañarnos que somos tan importantes que podemos brincar sus estatutos y los juicios que Yahweh tiene en nuestras vidas. Porque Yahweh es un Yahweh Elohim de orden, de rectitud, de justicia. Y tú vas a mirar por qué Yahweh lo quiso darle muerte. Porque nuestra principal esfera de responsabilidad, voltea con la persona que está a tu lado y dile: es tu casa.
No podemos brincar las cosas que Yahweh tiene establecidas. No podemos pensar que porque somos luchones, trabajadores, esforzados y tanto, ¿verdad? Por lo que tú y yo somos tan autosuficientes para poder salir adelante. ¿Cuántos entendemos? Moisés primeramente fue llamado por Yahweh y no pudo brincar ningún solo estatuto que Yahweh tenía establecido. Él había establecido primeramente. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 1? Vamos a Eclesiastés capítulo 1. ¿Qué dice? Eclesiastés 10, 1. ¿Estamos ahí? Yahweh nunca nos va a dejar ir un paso más adelante hasta que no arreglemos nuestra vida particular y la de nuestra casa. Nunca, vuelvo a repetir, Yahweh nunca nos va a permitir ir más allá hasta que no arreglemos nuestra vida y la que está en nuestra casa. Amén. Para que tú y yo podamos servirle a Él. Y oye bien lo que te estoy diciendo. Para que tú y yo podamos servirle es necesario que nuestras vidas estén arregladas delante de Él. ¿Qué es aquello que Yahweh tiene que cambiar en nosotros? ¿Qué es aquello que Yahweh tiene que transformar en nosotros? No podemos brincar sus principios, sus estatutos que Yahweh tiene establecidos en su palabra. No podemos brincarlos. No podemos pensar que somos tan autosuficientes, tan autotodo, para poder brincar los principios establecidos por Yahweh, escritos en su palabra. No podemos brincarlos. Tú y yo no podemos brincar esta palabra. Muchas veces tú y yo decimos, Yahweh conoce mi corazón. Y el hecho de que Yahweh conozca mi corazón no es un motivo para que yo pueda brincar un principio establecido y escrito en su palabra. Porque ciertamente Yahweh escudriña y mira los corazones y da a cada uno según sus obras. Dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño y miro los corazones y doy a cada uno según sus obras. Tú y a veces nos podemos dejar tan llevar y decir, Padre, tú conoces. Y yo puedo entender a veces a la persona o podemos entendernos unos a los otros. Y tratar de justificarnos los unos a los otros y decir, sí, hermano, yo te entiendo, yo sé por qué hiciste, yo sé por qué tú lo hiciste. Y podemos a veces autojustificarnos, pero Yahweh, que mira los corazones, a Él no podemos engañarlo. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh sabe el deseo y el motivo de nuestros corazones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Y un poco a veces de insensatez de nuestras vidas echa a perder todo. Yahweh había estado primeramente nuestras vidas. Tenemos que arreglar primeramente nuestras vidas en particular y la de nuestra casa. Cada uno, ¿cuántos tiene familia aquí? ¿Cuántos son parte de una familia? Amén. Y cada uno tiene nuestra esfera o una esfera de responsabilidad muy personal. Papá, mamá, esposa, esposo, hijo, hija, suegro, nuera, sobrino, oveja, empleado, trabajador. Y para todo esto, si queremos que Él esté con nosotros, tenemos que echar mano primeramente a esta palabra. Todos tenemos una esfera de responsabilidad. Para que Yahweh nos pueda bendecir y para que Yahweh nos pueda bendecir en nuestra vida, tenemos que ser conscientes de esta palabra. Porque un poco, fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 1, dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Así un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio lo guía hacia la izquierda. Pero fíjate lo que dice primeramente, versículo 1. Las moscas muertas, en otras palabras dice, echan a perder el perfume del buen perfumista. Así un poco de insensatez
pesa más que la sabiduría. Podemos ser rectos, justos en todo, pero un poco de insensatez en nuestras vidas puede echar a perder muchas veces nuestro testimonio y todo lo que tú y yo somos. ¿Cuántos entendemos eso? Podemos trabajar mucho y tener un buen testimonio, pero un poco de insensatez en nuestras vidas, de locura, puede echar a perder toda nuestra vida. ¿Cuántos entendemos? Tú y yo, como sacerdotes que tú y yo somos, debemos de caminar rectamente delante de Yahweh. Y la insensatez y la locura que a veces pueda venir, muchas veces afecta todo lo que tú y yo somos. Nuestra esfera de responsabilidad. ¿Sabes que tus hijos pueden echar a perder la reputación que tú tienes como buen padre? Así como los trabajadores de una persona pueden dar mala imagen al empleador y decir, es que el empleador no es estricto, no es, aunque sí lo sea. Igual la vida de los hijos. Y no es cosa vana esto. Decimos, pastor, ¿cómo puede ser eso? Pues mis hijos viven sus hijos. No, pero es sumamente de gran responsabilidad para Yahweh. Tal vez para nosotros podemos decir, pues mi hijo que siga su propio camino, pero delante de Yahweh es de suma importancia la vida de tus hijos y el testimonio de tus hijos. Porque Yahweh mismo establecido en su palabra, dijo, el hijo que deshonre a su padre y a su madre morirá irremisiblemente. No era cualquier cosa. Ahora tú y yo vemos cosa tan común que los hijos desobedezcan y que hablen en contra mal de los padres. Es que está la juventud. No. Para Yahweh es de suma importancia que tengas sujeta tu casa. Que arreglemos nuestra vida y que arreglemos la esfera de responsabilidad que es nuestra casa. Porque al igual, de la misma manera, los hijos pueden echar a perder tu testimonio, papá, mamá. Porque así como los hijos son, ¿qué es lo primero que la gente a veces piensa? Papá, mamá no dice nada. Los hijos brincan por arriba. Y no es así. Quien tiene el mando en la casa es papá y mamá. Hijo, tú no gobiernas sobre tu casa. Tú eres llamado a obedecer y guardar respeto a la vida de tu padre y de tu madre. Dice, por tanto, honrarás a tu padre y a tu madre, y este es el principal mandamiento con promesa. Y largura de años tendrás sobre esta tierra. Amén. Mientras hijo vive en casa, tú no mandas, hijito. Quien manda es tu papá. Amén. Qué interesante. ¿Por qué quieres que Yahweh estableció? Y el hijo que deshonre a su padre y a su madre morirá. Para que de esa manera aprendieran todos los demás. Ahorita tú y yo nos libramos de un castigo cuando estábamos en la casa. Pero antes, en los tiempos antiguos, que desfile el niño, que lo apedren. Y tú dices, ¿qué sanguinario era Yahweh? No, no era lo sanguinario, era la rectitud delante del Padre primeramente. Porque es un Elohim justo. Amén. Imagínate, hijo, que eso estuviera vigente en el día de hoy. Olvídate de la nalgada, de la cachetada, ¿no? Ya sabías a dónde ibas. Es de suma importancia lo que Yahweh establece en su palabra. Ahora no lo podemos hacer, pero sí podemos aprender el principio, que a Yahweh le importa mucho la autoridad que tú y yo ejercemos en casa y que el hijo debe de sujetarse a papá y a mamá. Amén. A la misma manera que tú y yo como hijos nos sujetamos a la autoridad de nuestros padres,
A ese mismo grado de autoridad, tú y yo nos sujetamos a Yahweh que está en los cielos. Porque la autoridad que Yahweh puso sobre esta tierra, quieras o no, fue tu papá y tu mamá. Y si no puedo sujetarme a aquella autoridad que está presente sobre mi vida para guiarme y para instruirme, yo no puedo decir, yo solamente obedezco a Yahweh. Cuando una persona dice, ay, es que, o yo miro, no tienen que decirme. Yo soy muy observativo. Cuando una persona, todos somos hijos, ¿cuántos entendemos eso? Cuando alguien dice, ay, es que yo, mi papá, yo no lo puedo obedecer, yo esto lo que tú quieras. Y no lo tiene que decir. Y dice, ah, es que yo obedezco a Yahweh. Yo digo descalificado. No por mí, por lo que esta palabra establece. Porque si no podemos sujetarnos a una autoridad terrenal que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas para guiarnos y para instruirnos, ¿cómo podemos sujetarnos a alguien que no vemos? Amén. Así es que si queremos ser buenos servidores del Padre, empecemos por obedecer a nuestros padres. Amén. Dice, vamos a continuar donde me quedé. Eclesiastés, ¿verdad? Entonces vemos que un poco de insensatez echa a perder ¿qué? Todo. Puede echar a perder todo lo que Yahweh lo ha hecho en nuestra vida. Un poco de insensatez, uno puede brillar, pero por cualquier detalle insignificante se nos quita el brillo. Podemos estar brillando en todo el esplendor y que nuestra luz vaya como la luz de la aurora, pero un poquito, una cosa insignificante puede quitarnos el brillo de la noche a la mañana. Por eso dice Eclesiastés que un poquito, una mosca muerta, por muy bueno que sea el perfume, por muy caro, echó a perder todo. Así es en nuestras vidas. Un poco, ahora ponlo en tu vida. Pongámoslos en nuestras vidas. Un poco de pecado puede echar a perder todo. Por eso dice la Escritura, porque un poco de levadura, la levadura dice leuda toda la masa. Un poco de levadura en nuestras vidas que representa el pecado puede echar a perder todo. Leuda todo, fermenta todo. Por eso debemos de guardar nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos, punto número siguiente. Dice Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice que nuestras vidas, ¿cuántos voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de tener la unción del Padre sobre nuestras vidas? En otras palabras, podemos hacer, actuar, pero lo que Yahweh está diciendo, yo no estaré contigo. Una vez que tú y yo obedecemos, nunca nos quita, cuando tú y yo obedecemos, esa unción nunca será quitada de nosotros. Porque si Él quita su unción sobre nuestras vidas, tú y yo no somos nada. Dice la misma Escritura, en Isaías capítulo 10, versículo 27, dice que es la unción, la grosura, la que quita y libera de las cargas. ¿Sabes que la unción o la grosura era primeramente algo que se le ponía sobre el buey para que esa grosura que era puesto sobre el buey, sobre el animal, aligerara las cargas o quitara las cargas que el buey tenía? Y dice Isaías que así es la unción del Padre. La unción del Padre es la que rompe los yugos y nos libra ¿de qué? De ataduras. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es necesario que tú y yo tengamos unción sobre nuestras vidas. Amén. Para quitar las cargas y tener ese ungüento que nos livia y que nos quita de las ataduras que tú y yo tenemos. Amén. Capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 25. Una persona que carga unción sobre su vida, sea padre, madre, líder, lo que tú quieras, lo que sea el grado de su responsabilidad, su esfera de responsabilidad, sea quien sea, cuando uno está alineado a los principios de Yahweh, esa persona carga esa unción de Yahweh sobre su vida. Pero para que tú y yo carguemos esa unción es necesario que tú y yo estemos alineados.
Nadie puede cargar la unción de Yahweh si es desobediente. Amén. Dice, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 25. Fíjate lo que dice. Dice, vamos a leer versículo 20. Entonces tomó Moisés a su esposa y a sus hijos y el manto y los montó de regreso rumbo a Egipto. Y tomó Moisés la vara de Elohim en su mano. Luego dijo Yahweh a Moisés, cuando tú estés de regreso a Egipto, considera todos los portentosos que yo he hecho por medio de ti, para que los presentes delante de Faraón, y yo endureceré su corazón para que deje ir el pueblo. Entonces di a Faraón, así dice Yahweh el Elohim, de mi hijo, mi primogénito. Yo te he hablado para que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero si rehusas dejar ir a mi hijo, he aquí que yo daré muerte a todo primogénito. Mientras Moisés, fíjate lo que dice, iba de camino a una posada, Yahweh salió a su encuentro queriendo darle, ¿qué dice la escritura? Queriendo darle muerte. Y ahí es donde, qué gran ayuda. ¿Qué dice la escritura? Bienaventurado el hombre o el varón que encuentra esposa, porque haya el bien y la benevolencia de Yahweh. ¿Cuántos aquí están casados? Amén. Y los que no, llamero. Pero ¿qué es lo que pasa? El casarte es una bendición. Viene a ser la ayuda idónea. Moisés andaba tan encendido, tan... Yo no sé si tú quieres tan eufórico después de que Yahweh se mostró en el camino y Yahweh le dijo a Moisés, Moisés, yo estaré contigo, yo hablaré a través de tu boca y yo estaré contigo, tú harás esto, tú harás todo esto, Moisés, y mete tu mano, y metió su mano y su mano estaba leprosa y la volvió a meter y su mano volvía a estar nuevamente como la piel sana, convirtió la vara en serpiente, volvió nuevamente a tomar la serpiente a Moisés y se convirtió en vara y todas las cosas. Y le dice a Moisés, y si no te creen, tomarás agua del río, lo sacarás y el agua del río se convertirá en sangre. Todas las cosas. Imagínate que Yahweh se te aparezca y que te muestre todo. Y Yahweh le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo, Moisés. Y Moisés salió de su casa, de su casa, tomó a su mujer, a sus hijos, tomó todo, por el llamado que Yahweh le había dado sobre su vida. Muchas veces hay gente que se preocupa tanto por el llamado que tiene Yahweh sobre su vida, que se olvida de su casa. Amén. ¿Qué dice 1 de Timoteo capítulo 3? Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira a cargo de ministro, de obispo, buena obra desea. Moisés salió con todo el ánimo, si tú quieres, por todo lo que Yahweh había hablado. Dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta, hospitalario, apto para enseñar, no dado y todo eso, que gobierne, fíjate lo que dice, ahí viene el punto principal, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujeto con toda dignidad. Yahweh lo levantó y después Yahweh quería darle muerte a Moisés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 17? El mandato que Yahweh había establecido para con los hijos de Israel. Y todo primogénito de los hijos tendrá que ser ¿qué? Circuncidado, porque eso es una marca que representaba que aquella persona estaba adherido al pacto de Yahweh. Mas sin embargo, de la costumbre de donde era la hija de Jetro y de toda esa descendencia, no se circuncidaba al bebé al octavo día, sino que era circuncidado más grande. Fíjate qué es lo que hizo Moisés, la mujer de Moisés. Dice, yo te he hablado para que dejes ir, versículo 24, mientras iba por el camino a una posada, Yahweh salió a su encuentro queriendo darle muerte a Moisés. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomando un pedernal corto, dice un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés diciendo, tú me eres esposo de sangre. Entonces él lo dejó. ¿Quién lo dejó? Yahweh.
En ese entonces ella había dicho, esposo de sangre eres por causa de la circuncisión. Hasta que Séfora, la mujer de Moisés, no cortó el prepucio de su hijo y lo tiró a los pies de Moisés, dice que Yahweh dejó a Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo una persona puede enseñar? ¿Cómo Moisés iba a poder guiar a una gran multitud y a un gran pueblo cuando se estaba olvidando de la responsabilidad que tenía en su casa? ¿Cómo Moisés iba a enseñar el pacto de Yahweh que todo primogénito tenía que ser circuncidado cuando primeramente Moisés no había obedecido a esa palabra? ¿Cuántos entendemos eso? Lo que tú y yo hablamos y decimos, predicamos, pregonamos, debemos de cumplirlo. Eso es una gran enseñanza para nuestras vidas. Por más que Yahweh había querido hacer con Moisés, Yahweh dijo a Moisés, Moisés, yo no te puedo usar así. Un poco que dijimos de insensatez echa a perder todo. Todos los planes que Yahweh había dado a Moisés por un poco de insensatez, de no circuncidar a su hijo. Tal vez no que no lo haya querido hacer, pero tal vez por no entrar en conflicto con su esposo o con su mujer, porque no era acostumbrado que tenía que ser circuncidado al 8º día. Tenía que ser circuncidado más grande. Amén. ¿Cuántas veces las familias o los matrimonios no fallan porque no hay una comunicación o por no querer entrar en conflicto en medio de las cosas que Yahweh establece? Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Yahshua dijo, porque yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada y división. Pero cuando está eso, cuando hay división y cuando Él viene a dividir, y si Él lo hace, es porque Yahweh va a sanar. Muchas veces los matrimonios o las familias no entran en discusión por no tener conflicto. Mejor dejo que mi hijo haga como quiera. Y aunque tú y yo como autoridad sabemos que no es lo correcto, no lo decimos. Cuando Yahweh dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer división. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, he venido a poner a la suegra contra la nuera, a la nuera contra su suegra, al yerno con el suegro, a todos peleados. Entonces, pues qué pleito. ¿Sabes por qué? Cuando a veces se habla de rectitud y obedecer esta palabra, hay conflicto. Cuando tú dices a tu hijo, no, mijito, no vas, y tienes el juego por tal motivo, porque hoy es Shabbat. Papá, mamá. O no vas con tus amigos porque es Shabbat. Pleito grande. Pero no, mejor no le digo nada porque mi hijito lindo, chulo, precioso se va a enojar. Y no quiero que se enoje. Pero no lo guiamos. Hijo, cuando miras que papá o mamá no hace, y tú dices con todo el amor, papá, mamá, hoy es Shabbat, hoy es esto, hoy es lo otro, a veces hay división. Pero cuando viene todo ello, Yahweh trae la unidad en medio de todo. ¿Cuántos entendemos eso? Moisés se olvidó de lo principal y de lo primordial que es su casa. Iba para cumplir el llamado que Yahweh le había dado, para ir a dejar libre al pueblo de Israel, pero se olvidó de su esfera principal, que es su casa. Antes del llamado que tú y yo tenemos en nuestras vidas, delante de Yahweh, tu principal o nuestra principal responsabilidad es nuestra casa. De que la paz, la armonía, el shalom esté en medio de ello,
y que seamos hacedores de su palabra en todo. Moisés no iba a poder guiar. ¿Cuántos sabemos que lo profundo de un corazón llama a lo profundo de otro corazón? Si Moisés no obedecía, amados, en vano iba a hacer lo que Yahweh, Moisés iba a predicar al pueblo, porque no era hacedor de ello. ¿Cuántos entendemos? Y esto es muy importante para nosotros. De que si digo, Padre, te amo, te adoro con toda mi vida, con todo tu corazón, tú eres mi todo, tú eres mi rey, que nuestra realidad y que nuestra prioridad sea reflejado y sea visto que Él es nuestro todo, que Él es nuestro rey, que Él es nuestro amo. ¿Cuántos entendemos? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Son cosas y principios que tú y yo aprendemos a aprender, y llegué hasta esta parte. Y faltan los principios. Se me hace que eso te los voy a escribir y te los voy a dar. Pero hay mucho que tú y yo podemos sacar de esa escritura. La principal esfera de responsabilidad, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tu casa, tu familia. Y si tú dices, papá o mamá, tu principal responsabilidad son tus hijos, y tú como hijo no quedas exento, tu responsabilidad son tus padres. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dijo, obedecer lo que tus padres dicen. Amén. Esa es nuestra principal responsabilidad. Amén. ¿Sabes qué es lo que Séfora le dijo? En otras palabras, a Moisés cuando circuncidó, lo que Séfora le estaba diciendo a Moisés: no se te olvide, Moisés, que la circuncisión se requiere para ser parte del pueblo de Yahweh. Y qué interesante, porque Séfora ni era parte del pueblo de Israel, pero vino y tomó al mismo Elohim que Moisés seguía. ¿Cuántos entendemos eso? Le dijo Moisés, no se te olvide que tu principal responsabilidad, que tu bebé, que has descuidado, porque andas en otras cosas tan importantes con los propósitos de Yahweh, no se te olvide que antes que conquistes las naciones, Moisés, tienes que tener éxito en tu familia primero. Si podemos resumir lo que Séfora le dijo a Moisés, fue eso. No se te olvide, Moisés, no descuides a tu hijo, papá, mamá, no descuides a tu familia, a tus hijos. Porque antes de poder conquistar las naciones, primero tenemos que conquistar nuestra casa. Amén. Eso fue lo que Séfora le dijo a Moisés. Moisés, no se te olvide. Son muchos los planes que Yahweh tiene para tu vida, y tú serás usado grandemente, pero no se te olvide que la circuncisión de tu hijo, Moisés, es importante. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, por enseñarnos, Padre, tu palabra, tu ley, tu instrucción, Padre, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder ser hacedores, Padre, de tu palabra, y poder cumplir, Padre, aquello que sale de nuestros labios y de nuestras bocas. Que sea reflejado y que sea visto de que verdaderamente tú eres el Elohim, nuestro Rey y nuestro amo en todo. Que nuestra prioridad, Padre, seas tú, y no, Padre, nuestros deseos, muchas veces nuestros placeres o aún nuestra propia agenda que está por delante. Que podamos, Padre Yahweh, cumplir contigo, cumplir, Padre, con nuestra casa, en todo lo que tú demandes y que está escrito en tu palabra. Que podamos, Padre, ser hacedores de ello, y que podamos, Padre, instruir esta palabra en nuestras casas, y que nunca, Padre, se nos olvide que el principal ministerio es nuestra casa, porque tu palabra dice que es necesario primeramente tener sujeta nuestra casa, porque si no, ¿cómo cuidaremos de tu iglesia, de tu cuerpo, Padre? En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos.
Ayúdanos, Padre, a entender tus planes y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por su palabra? Amén. Principios, yo te digo, muy importantes, que cuando tú y yo los aplicamos y los ponemos por obra, las familias serían muy diferentes, ¿verdad? A veces sin tanto conflicto y sin tanto todo. Y como paréntesis, si yo pudiera terminar con algo, tenemos que asegurar, en otras palabras, que nuestra vida no pierda la unción, que nuestras vidas no pierdan esa unción. Puedo cargar inteligencia, pero la unción en nuestras vidas hace la diferencia. Eso rimó, ¿verdad? Sonó bien. Y es una gran verdad. Cuando tú y yo cargamos la unción, eso hace la diferencia. Podemos tener inteligencia, pero la unción en nuestras vidas es aquello que hace diferencia en medio de todo. Amén. Vamos a extender nuestras manos. Padre, gracias, Padre, por tu bendita palabra, Padre, en este día. Padre, y gracias que tú has prometido, Padre, bendecir a tu pueblo y a los hijos de Israel. Tu palabra dice que de esa manera pondríamos tu nombre, invocaríamos tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecirías. Con la autoridad que tú me has dado y conferido sobre este lugar, Padre, yo invoco y pongo tu nombre, Padre, poniendo esta bendición que tú entregaste a nuestros antepasados, sabiendo, Padre Yahweh, que tú bendecirás a tu pueblo. Yabarejeja, Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom. Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.